Mis más sinceras bendiciones a cada uno de ustedes que hoy estamos con fuerza, con vigor, con entusiasmo, con el deseo de que esa palabra penetre en lo más profundo del corazón, y así va a ser, porque hoy vamos a ver la profecía, evidencia de la palabra de Dios, para que se quede en el ancla de nuestra alma y por fin dé los frutos, la confianza, la fe que tanto necesitamos. ¿Y por qué vamos a entrar en esta esfera profética, en esta esfera bíblica? Porque según la ley de matemática, de conjetura problemática, el hombre nunca podría profetizar. Un ejemplo de ello es de que con toda la tecnología que el hombre hoy por hoy tiene sobre un pronóstico de lluvia y con todos los medidores de temperatura, de viento, de peso del agua en las nubes, de nivel de agua en las nubes, etcétera, etcétera. El hombre nunca podría decirme a mí de que de aquí a un año a las 3 de la tarde en una zona específica va a haber una lluvia. Lo único que el hombre puede no profetizar, puede pronosticar de que hoy o mañana o pasado mañana va a haber un índice de lluvia de un nivel de agua por lo que ellos ya han medido en las nubes y por la velocidad del viento, un aproximado de hora en la que va a llegar, y esto nos da a nosotros entonces un 25% de elementos inciertos, porque tenemos que prepararnos, no sabemos la hora exacta, y en algunos casos a veces hay una pronosticación sobre ello, y en el área donde nosotros estamos no llueve, simplemente llueve en una área cercana, pero no donde nosotros estamos. Entonces, cuánto menos el hombre podía pronosticar de que va a llover de aquí a 10 años en una región específica, a una hora específica, y va a dejar de llover a una hora también específica. Eso va a ser imposible para que el hombre lo pueda declarar. Sin embargo, la profecía bíblica consiste en la proyección de precedentes bíblicos, o sea, el uso de eventos proféticos y de poder interpretar procesos proféticos, porque esta es la palabra clave de hoy, que además de interpretar el pasado, inspiren el presente de hoy de nosotros y permitan entonces que nosotros podamos enfrentar el futuro. La Biblia, la palabra de Dios, ha entrado en aquello de lo imposible, y eso le da la prueba absoluta, ya que la Biblia tiene al respecto la venida de Jesús, el príncipe, el Mesías, el Salvador de cada uno de nosotros, 300 profecías, o sea, elementos inciertos, y todos fueron literalmente cumplidos, como hoy lo vamos a declarar. Estamos en Ser Bíblicos, mi nombre es Marcos Pérez, no se desconecte. La profecía, la evidencia de la palabra de Dios. Entonces tenemos que la Biblia ha entrado en aquello que es lo imposible para el hombre, y eso le da o nos da a nosotros la prueba absoluta, ya que la Biblia tiene respecto a la venida de Jesús, como le decía anteriormente, 300 profecías, elementos inciertos. Por ejemplo, uno de ellos es su nacimiento en Belén de la tribu de Judá. Eso fue profetizado por Miqueas, capítulo 5, versículo 2, 704 años antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti saldrá el Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Cumplimiento en Mateo capítulo 2, versículo 1. Mateo capítulo 2, versículo 1. Cuando Jesús nació en Belén de Judea. Otro, entrada a Jerusalén sobre un pollino. Capítulo 5. Capítulo 9, de Zacarías, versículo 9. Alrededor de unos 520 años antes de Jesucristo. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti,
justo y salvador y humilde cabalgando sobre un pollino. Entonces, nosotros ya por la historia sabemos que eso se cumplió en Lucas capítulo 29, versículo 30, que Jesús envió a sus discípulos a tomar a este pollino que nadie había montado y entró en Jerusalén y todos le decían, Hosana, Hosana, Hosana. Entonces, ese fue el cumplimiento, lo vemos en Lucas capítulo 29. Pero también tenemos otro y tenemos muchísimo. Hoy simplemente lo que queremos es entrar en la profecía que aplica a su vida. Estamos haciendo un resumen histórico que nos dé a nosotros suficiente prueba, suficiente evidencia legal, como en un juicio, de aceptar una realidad profética de parte de Dios, para que nosotros entendamos la profecía que Dios ha dado sobre nuestras vidas, que está en la Escritura. Promesas, como nosotros vimos en la enseñanza pasada, y para aquellos que no la han visto, le invito que la busque en nuestro canal de YouTube en Ser Bíblicos y encuentra ahí la naturaleza de la fe, es la primera faceta o la primera etapa de esta enseñanza profética, en la cual hay tantas en ellas que a veces nosotros nos sentimos de una manera culpables, preocupados, indefensos, condenados, enjuiciados inclusive por los pecados que hemos cometido, porque no hemos entendido la liberación que Dios nos ha dado en su palabra, en sus profecías y el cumplimiento de ellas cuando nosotros las aceptemos en nuestro corazón. Sería traicionado 1000 años antes. Dice la Escritura en el Salmo 41:9 que él estaba declarando que iba a ser traicionado. Lo lee usted con calma porque es extensa toda esta información, en la cual se cumplió en Mateo capítulo 26, que sabemos que Judas fue el que lo traicionó y lo vendió por 30 monedas de plata, y ese registro está en Salmo 41:9 exactamente con las mismas palabras. Sus manos y sus pies iban a ser traspasados 1000 años antes, lo dice el Salmo 22:16, porque perros me han rodeado, dice la Escritura. Me ha acercado cuadrilla de malignos, horadaron, perforaron mis manos y mis pies. Lucas capítulo 23, a partir del versículo 33, dice que cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, lo crucificaron allí. Vemos aquí que estos elementos, después de 700 años, después de 1000 años, se cumplieron al pie de la letra delante de nuestros ojos. Y dice la Escritura también que sus vestidos iban a ser también repartidos en 1000 años antes de que Él viniese. Estamos hablando que en el Salmo 22, versículo 18, dice: repartieron entre sí mi vestido y sobre mi ropa echaron suertes. ¿Se cumplió en dónde? En Juan capítulo 19, a partir del versículo 23. No solamente eso, hay muchísimas más. Yo simplemente le estoy trayendo las que por historias bíblicas más comunes, más recurrentes en películas y en eventos y en enseñanza y en predicación, las que más han sido escuchadas. Pero hay mucho más que esto. Su costado sería traspasado 475 años antes de él. Zacarías capítulo 12, versículo 10. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán. Y él sigue contando esa narrativa. Juan capítulo 19, versículo 34 dice: pero uno de los soldados le vio que el costado con una lanza. Entonces, y para de contar, ¿quién puede con una mente natural, con una mente carnal, con una mente sin la inspiración del poder del Espíritu Santo, podría decir esto 400, 700, 1000 años antes, para que se cumpliese de esa manera? Su cuerpo no se corrompería 1000 años atrás. Salmo 16:10 dice: porque no dejarás viéndolo antes, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Hechos capítulo 2, versículo 31 dice: viendo
antes habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Entonces aquí vemos una cantidad de elementos, amados y amadas, que encontramos de que la palabra de Dios nos da a nosotros las pruebas ineludibles para que nosotros podamos comprender, aceptar, recibir y poner en práctica, poner por obra lo que Él nos tiene para hoy en nuestras vidas. Entonces, cuando Él vino y se convirtió en un cuerpo sujeto a tiempo y espacio de carne limitado, entonces tuvo que depender, según Mateo capítulo 3, versículo 16, del Espíritu Santo. Ya Él, como se había despojado de su poder, no podía hacer las cosas por sí mismo, tenía que depender de la guianza, de la naturaleza, de la fuerza y del poder del Espíritu Santo. Por eso que Mateo capítulo 3, versículo 16 dice: como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo, ¿qué? Bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Entonces, ahí es donde vemos que Él se despojó a sí mismo, se humilló a sí mismo para darnos a nosotros una bendición tan grande que si se queda conectado, la vamos a aprender juntos. Cristo se despojó de todo esto, ¿para qué? Para podernos redimir y darnos, ¿qué? Vida eterna. Él también nos ha dejado que un legado que está documentado legalmente. Amado, esto no es religión, esto es una ley universal. Como hay leyes sobre esta tierra para nosotros caminar, y aquellas leyes que sean violadas, hay una cárcel, dependiendo de la causa de esa violación de ley, y si es de tránsito hay una multa. En el universo y en la palabra de Dios es exactamente lo mismo. Nosotros simplemente somos el reflejo de la naturaleza del reino de los cielos. Entonces, Él nos ha dado un legado, Él nos ha dado documentos legalmente en el Nuevo Testamento revelados para que nosotros entendamos nuestros privilegios, para que nosotros entendamos nuestros derechos legales, el poder que nos ha dado, la autoridad que Él nos ha delegado, la habilidad que tenemos nosotros en Cristo Jesús para que vivamos con una total victoria, y que el enemigo ahora entienda de una vez por todas que nosotros somos ahora los herederos y coherederos con Cristo Jesús, y nosotros tenemos toda la autoridad, todo el derecho, toda la protección, toda la cobertura para vivir en victoria. Entonces, muchos preguntan, o muchos me han preguntado, si Cristo obtuvo realmente la victoria por nosotros, ¿por qué tenemos tantas entonces batallas y ataques del enemigo? ¿Por qué? Suscríbase a este canal, porque a partir de esta enseñanza en adelante vamos a entrar nosotros en la batalla de la mente, en la batalla espiritual. ¿Qué son principados? ¿Qué son potestades? ¿Qué son ángeles? ¿Qué son arcángeles? ¿Qué es realmente un espíritu incorpóreo? ¿Qué es un demonio? ¿Cuál es el problema y la diferencia que hay dentro de nosotros para nosotros poder contrarrestarlos? ¿Cómo usar el poder de la palabra de Dios? Y muchas cosas más. Bueno, no le tomará mucho tiempo a usted para entender lo que está aconteciendo cuando empecemos a entrar en esto. Le voy a poner un ejemplo sencillo de un domador. Un domador toma un elefante. Un elefante es o un animal que tiene un peso cientos y cientos y miles de veces en libras o kilos, depende del país donde usted habite, sobre el peso de un hombre. Sin embargo, ¿qué hace el hombre? El hombre lo ata con una cadena bien fuerte a un poste o a un árbol suficientemente resistente para el peso de él, y le pone un grillete, le pone como algo en su pata, de que cada vez que el elefante tire, él se va a apoyar, se va a hincar, le va a doler. El elefante no va a pasar mucho tiempo de entender que cada vez que él haga fuerza para tratar de desatarse de esa cadena, le va a doler su pata, le va a doler en la parte donde él ha sido amarrado. Él no va a pasar mucho tiempo sufriendo de esa manera, él simplemente se va a someter a pesar de su corpulencia y de su peso y de su fuerza sobre la naturaleza
de un simple y pequeño hombre. Entonces, ¿qué hace el domador? Después de un tiempo que se da cuenta que ya el elefante deja de luchar, deja de batallar, él le quita esa ancla de puyas que le puso en su pie y esa cadena pesada, le pone una pequeña soga y la amarra. El elefante inconscientemente va a entender que todavía está el dolor en su pie si piensa tirar. Eso exactamente es lo que pasa con el príncipe de las tinieblas y el hombre. Nosotros vivíamos y muchos creyentes todavía viven atados a las cadenas del diablo por años, y ellos han tratado de una u otra manera de soltarse e inconscientemente caen y recaen y siguen recayendo en su condición de pecado, porque lo que hace el enemigo es simplemente recordarles de que ellos no pueden lograrlos y tratar de evitar de que entiendan la parte legal que le corresponde conforme a la escritura de las promesas que tienen sobre su vida, y mucho menos de que ellos la entiendan, la comprendan, la aceptan y la confiesen, porque ahí es donde va a estar la libertad de ese creyente. Por eso que Pablo dice en Colosenses capítulo 1 versículo 13, el cual nos ha librado de la potestad, de la autoridad legal de las tinieblas, trasladándonos ahora al reino de su amado Hijo Jesucristo. Entonces tenemos que entender que las batallas y los ataques del enemigo contra nuestras vidas no son sino solamente un intento de crear todavía en nosotros un dominio irreal. El enemigo ha puesto ¿qué? Sogas en nosotros, en los cristianos. ¿De qué manera él pone sogas? Con problemas, con tentaciones, para creer que estamos todavía a merced de él. Lo único que tienes que hacer, lo único que tienes que ejecutar es un fuerte tirón a esa condición mental y invocar el nombre de Jesús y romper esa soga de engaño, de mentira, de falsedad con que el diablo te ha atado por tantos años. Y en ese momento vas a experimentar el poder, vas a experimentar la autoridad y vas a experimentar el legado en la cual Cristo te ha dado como sacerdote, como rey y como hombre ungido o como mujer ungida sobre esta tierra. Recuerda y ten en mente esto. Recuerda que tu victoria no depende de las circunstancias que te rodean, ni de la condición que te sientas, ni de las debilidades que tú puedas tener hoy, o de los problemas o de los conflictos que el diablo pueda traer a tu vida. Tus circunstancias o tu victoria no dependen de eso. Tu victoria está en Cristo Jesús y Satanás no puede vencerte. Si tú reconoces hoy, por fe de quién eres en Cristo y que todo lo puedes en Cristo Jesús como tu fortaleza, entonces la gloria de Dios vendrá sobre tu vida. Por eso esta es la segunda parte de la naturaleza de la fe, porque aquí estamos entrando en la profecía de la evidencia de la palabra de Dios, pero la naturaleza de fe, la enseñanza de la semana pasada, Dios nos revela a nosotros, Dios nos enseña a nosotros que nos ha dado palabras suficientes para entender en las promesas en la cual nosotros, confesándolas, creyéndolas por fe, y entendamos que la evidencia de la fe se ancla en el corazón y la esperanza está anclado en la mente. La fe es la confianza de reconocer y aceptar la palabra de Dios escrita, de sus promesas, del privilegio legal, del reconocimiento universal que nosotros tenemos de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por nosotros y aceptarlo como nuestro derecho. Y la esperanza que está en la mente es la confianza, es la meditación diaria de esa fe anclada en nuestro corazón. Recuerda y ten presente que la victoria de Jesús significa la derrota de Satanás. Es importante tener entendimiento muy claro de lo que Pablo enseñó en Colosenses capítulo 2 versículo 15. Vamos a pararnos aquí un rato en este solo versículo para que nunca más el enemigo te engañe ni te oprima por ninguna circunstancia.
Dice la escritura en Colosenses capítulo 2 versículo 15, dice, y despojando los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. No podemos tomar este versículo a la ligera. Jesús completamente y totalmente despojó a los principados y a las potestades y los desnudó en total vergüenza, sin nada a su disposición. No le dejó ninguna herramienta con la cual puedan ellos desquitarse en contra de nosotros o responder con un contraataque o inclusive de ellos defenderse. Los exhibió, la palabra los exhibió, del griego es deimatixo, y deimatixo quiere decir exponer, descubrir o poner de manifiesto, exhibir públicamente o desplegar. ¿Sabe lo que aconteció cuando Jesucristo resucitó de entre los muertos? Él como rey, como príncipe, hizo una referencia de lo que hace un rey cuando obtiene la victoria. Oficialmente expone a sus enemigos atados, desnudos, y entra triunfalmente en un caballo blanco a su reino, a su tierra, y todo el pueblo lo recibe con aplausos, con flores, con alegría, lo coronan como victorioso, y todos aquellos que han sido desnudos son avergonzados y son oprimidos por el mismo pueblo, echándole escombros, echándole orines, echándole basura y escupiéndolos, entendiendo que eran sus enemigos, pero ahora han sido derrotados. Eso es lo que significa la palabra deimatizo, ¿sí? Porque hace una referencia en la traducción del griego de lo que las batallas en el pasado significaban. Entonces, no solamente los exhibió, sino dice, los exhibió públicamente, del griego público. Perreisa, ¿y qué es? Esa es la palabra que se emplea cuando alguien quiere hacer un anuncio público con voz que estremezca a toda una comunidad. O sea, es una celebración exitosa de manera que todo el mundo se enterara del disfrute, del éxito de ese rey cuando él conquistaba a sus enemigos. No solamente los exhibió públicamente, sino que dice la escritura que triunfó. También del griego, trimabeu. ¿Y qué es? Es el término que se emplea cuando el emperador hacía una parada de triunfo o desfile por la victoria obtenida por el enemigo. Hacía una parada, hacía una fiesta nacional para esa época del triunfo de él. En este caso, Dios lo hizo en el universo. Entonces, qué grande y maravilloso fue la victoria de nuestro Señor Jesucristo en la resurrección de los muertos y en la posición de que Él tiene ahora, que ha sido otra vez reintegrado a la posición de autoridad en el universo, sino que también Él nos ha sentado juntamente con Él en el trono. Entonces, todo cristiano amado y amada debe tener en mente y reconocer y comprender que su espíritu, en su espíritu lo que realmente Jesús ha hecho. Tu enemigo, tu adversario, tu aflicción ya ha sido desnudada. Cristo lo desnudó por ti. Solo tú tienes que permitir que esa profecía bíblica se haga realidad en tu vida. Y solamente tú eres el único que a través de engaño y de mentira lo puedes volver a vestir. Darlo a través de derecho, darle autoridad a través de abriéndole puertas, ¿sí? Mantén el enemigo desnudo. Vueltamente lo repito, como un representante del ejército de los cielos. Mantén al enemigo desnudo y debajo de tus pies, que es señal de la autoridad, que es señal de lo que Dios te ha entregado legalmente. Efesios capítulo 1, a partir del versículo 19 nos los aclara y nos dice con estas palabras: el cual la supereminente grandeza de su poder, o sea, de Cristo, para con nosotros lo que creemos. Si usted cree, aprópiese de esta promesa. Según la operación del poder de su fuerza, no es su poder, es el poder de la fuerza de él. Según la operación de su fuerza, la cual operó en Cristo.
resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, oído, encima de todo principado, de toda autoridad, de todo poder, de todo señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. O sea, las cosas que nosotros no vemos, ni palpamos, ni sentimos, ni tenemos conocimiento invisible. Él está sobre todas aquellas cosas. Y no solamente eso, dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. La iglesia no es la estructura en la cual usted se reúne el domingo. Ese es un lugar de reunión, de adoración. La iglesia es usted. Usted es el templo, usted es el castillo, usted es la fortaleza del poder de la gloria de Dios. Donde usted camina el poder, camina la gloria, camina con usted la luz, la Shekinah de Dios. Cuando el enemigo viene a donde usted tiene que ejercer, confesar con su boca y pararse erguido o erguida con orgullo, con valentía, de que el poder que usted tiene viene del cielo, no del infierno. El poder que usted tiene ha sido delegado por gracia, gratuito, por la fe que usted puso en Jesús. Entonces usted camina a la medida que usted tenga confianza en ese poder, en las promesas de Dios. Y usted camina, aunque a veces el enemigo va a poner temor, va a poner dudas, va a poner inquietud, va a poner, inclusive va a hacer que se resbale para él usar ese argumento en contra de usted, que usted perdió el poder. El poder nunca se pierde, amado. El llamado es irrefutable y jamás es cancelable. La Escritura nos habla a nosotros que sí, vamos a tener problemas mientras que vamos a estar creciendo. Vamos a cometer fallas porque estamos madurando. Cuando venimos a Cristo somos niños y tomamos leche. Más adelante, como dice Hebreos capítulo en el libro de Hebreos nos dice más adelante que nosotros poco a poco vamos a ir madurando, creciendo y vamos a tener que dejar la leche para entrar en alimentos sólidos, también como nos lo revela 1 Corintios cuando Pablo le habla a la iglesia de Corinto. Ese es un proceso de crecimiento. Un proceso de crecimiento es una cosa y la autoridad que ha sido delegada es otra. Es como su hijo que está en su casa o su hija que está en su casa. Puede ser un bebé, puede ser un adolescente, puede ser un hijo mayor. La autoridad, el derecho legal, el testamento de las propiedades que usted tenga, les corresponde a ese hijo, independientemente qué hace o qué deja de hacer, porque es un derecho legal sobre él. El derecho legal de la autoridad está sobre usted independientemente de lo que haga. Dios espera que se santifique, Dios espera que le obedezca, Dios espera que camine en sus caminos, Dios espera que crezca y madure y así como está aprendiendo hoy de su palabra. Dios espera todas esas cosas, pero en el proceso de madurez, como nunca vamos a terminar de madurar mientras que vivamos en este cuerpo físico, vamos a tener éxito. Sí, claro que sí, hay una promesa que Dios nos la declara a nosotros, pero la madurez de carácter, la madurez espiritual, la madurez mental, la madurez emocional se va a adquirir a la medida que usted entre en oración, lectura de la palabra y se capacite, como cualquier otra paralelo físico, para ser un buen ingeniero, para ser un buen lector, para ser un buen mecánico, para ser un buen atleta. Necesita esfuerzo, esto no es automático. Las promesas, la autoridad se recibe, el crecimiento simplemente lo da Dios y su responsabilidad delante de Dios, la palabra y la oración. Lo que nosotros tenemos que hacer es aprender a ser buenos administradores de la gracia de Dios. Como dice Pedro, primera de Pedro capítulo 4 versículo 1 en adelante, dice: puesto que Cristo padeció por nosotros en la carne, vosotros o nosotros también armados del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado, para no vivir en el tiempo que resta en la carne. O sea, nosotros tenemos que vivir ahora en la naturaleza divina, conforme a las concupiscencias que nosotros teníamos antes. No, sino conforme a la voluntad de Dios. Por eso es que inclusive muchas personas, cuando nosotros tomamos una decisión definitiva de quién somos en Cristo y empezamos a caminar en la naturaleza que nos da satisfacción interna, que nos da paz, que nos da alivio, que nos da confort, que nos da alegría, que nos da equilibrio mental. Muchos inclusive dicen: oye, hay algo extraño en la cual
tú estás, como dice aquí Primera de Pedro, basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en qué, en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos, a los que están alrededor, inclusive a muchos vecinos, amigos o familiares, les parece cosa extraña que nosotros no corramos ahora con ellos en el mismo desenfreno, en las mismas invitaciones, en las mismas rumbas, parrandas, fiestas o deleites de disolución, y os ultrajan, nos humillan, nos llaman religiosos, ¿verdad? Pero ellos, oiga esto, dice la Escritura, Primera de Pedro, capítulo 4 en adelante, léaselo. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Y si nosotros empezamos a tocar esta enseñanza de la profecía de Dios, que Él vino y se hizo hombre y murió por nosotros y resucitó, esto también se va a cumplir. Él está preparado para juzgar a aquellos que no le obedezcan. Porque por esto también, dice la Escritura, ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean ¿qué? Juzgados en carne, según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Y hay otra cosa que aquí tenemos que prepararnos. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Y nos da una recomendación, Pedro. Sed pues sobrios y velad en oración. Sed pues sobrios, sed pues conscientes de la realidad, de las promesas, de la profecía bíblica, de lo que Él nos ha investido, de lo que Él nos ha delegado, de lo que Él ha hecho por nosotros. Él no espera excusa de parte de ninguno de nosotros. Él viene a juzgarnos por su palabra ya declarada, ¿sí? Entonces, ¿qué nosotros y cuál es nuestra responsabilidad? Simplemente obedecer al Evangelio. ¿Y cuál es ese Evangelio? El Evangelio nosotros lo vimos también en una enseñanza que está aquí. Búsquela y va a entender con claridad en 40 minutos. Yo le explico qué es el Evangelio. Y ahí, en esa enseñanza, va a comprenderlo. Sin embargo, le adelanto algo. En 2 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 6 dice, porque es justo delante de Dios, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros. Oído, cuando se manifiesta el Señor Jesús desde el cielo en las nubes de su poder en llama de fuego. Él ya no va a venir caminando simplemente en una calle polvorienta. Ya Él no va a montarse en un pollino. Él ya no va a inclusive a ser humillado por un gobierno, ni por hombres, ni va a ser escupido, ni mucho menos perseguido. Él va a venir en una llama de fuego. Dice la Escritura, va a venir con toda el poder angelical en las nubes. Dice, y va a venir desde el cielo, y no va a venir simplemente a pasarle las manos a todos aquellos para que lo acepten. Ya va a ser demasiado tarde. Dice, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen el Evangelio. O sea, ¿qué es el Evangelio? El Evangelio es la crucifixión, la muerte y la resurrección, la expiación por el pecado de nuestro Señor Jesucristo, los cuales, dice la Escritura, los que no acepten ni lo obedezcan, sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Entonces, todas las profecías que nosotros leímos al principio de esta enseñanza, que nos declaran la manifestación gloriosa de Jesucristo y lo que Él tenía que padecer, se cumplió. Es suficiente evidencia para nosotros para entender de que tenemos que aceptar el Evangelio, primero. Segundo, que tenemos que obedecer la palabra de Dios y vivir en la santidad de Dios y dejar de tanto entretenimiento y tanta ñoñería y tantas cosas que hay en este mundo. Cuarto, comprender que en cualquier momento Jesús se va a aparecer en una nube de gloria con los ángeles de su poder y va a venir a juzgar a aquellos que no le obedecieron ni aceptaron su evangelio. No es religión, es una ley universal. Esto no es que si yo soy católico
que yo soy testigo de Jehová, yo soy cristiano, presbiteriano, no, que yo lo que pasa es que yo soy pentecostal. Aquí la escritura no habla de religión por ninguna parte, aquí la escritura habla de una palabra, y esa palabra es el evangelio, y ese evangelio es la muerte, la crucifixión, la resurrección de Jesucristo. La escritura no habla de que si tú correspondes a este nombre o a este título o obedeces a este pastor vas a ser salvo. La escritura dice que Él es la cabeza de la iglesia y Él es el que nosotros tenemos que obedecer. ¿Y quién es la iglesia? Somos nosotros. Que hay que congregarnos, sí. Que hay que vivir en fraternidad, sí. Que hay que aprender de pastores, ministros perfectos, sí. Porque Él ha puesto precisamente este esquema para darle crecimiento a su rebaño, pero cada uno va a ser responsable de sus hechos. Cada uno es responsable de lo que ha recibido y cada uno es responsable de lo que ha aprendido y cada uno va a ser responsable de sus acciones y de sus palabras. Usted no necesita que conocer toda la Biblia, ni la doctrina del milenio, ni la doctrina del rapto, ni nada por el estilo. El Espíritu Santo lo va a guiar a usted simplemente a limpiarse de pecado, que es la prioridad hoy de Dios para su vida. Y únicamente tiene que reconocer la verdad, que es el Evangelio, obedecer la verdad y entonces posteriormente, mientras que esperamos, el Señor nos enseñará, nos capacitará, nos instruirá, nos iluminará, nos usará si somos flexibles a Él para continuar haciendo lo que es la gran comisión y ir a través de todo el mundo y predicar su palabra. Jesús, dice la Escritura en Mateo capítulo 28 que toda potestad me ha sido dada, toda autoridad, potestad me ha sido dada. Entonces yo hago hoy unas preguntas. ¿Usted ha conocido la verdad como hoy Dios se la ha planteado? ¿La ha entendido como Dios se la ha explicado? ¿Cree usted en esta verdad? ¿Cree usted en el Evangelio? ¿Reconoce usted la necesidad de ser liberado del pecado? Yo en 35 o 40 minutos no puedo compactar tanta información en la cual Dios me ha puesto en mi corazón para enseñar, pero cada sábado nosotros vamos a tener una cita a las 9 de la mañana y vamos a ir aprendiendo paulatinamente. Cuente cuántos sábados hay de aquí a diciembre, usted va a ser otra persona completamente diferente. Va a tener la paz en la cual sobrepasa todo entendimiento y va a madurar a tal magnitud que ni la preocupación ni la ansiedad, y se lo digo por experiencia, ni la necesidad, ni el conflicto, ni la persecución lo va a mover a usted de la base escritural y del conocimiento de una relación con Jesucristo. Yo le invito hoy, ¿por qué no obedece ahora mismo al Evangelio? Le doy las gracias por todos aquellos que me han escrito y me pidieron de que por favor la oración final, porque es que sin oración no somos nada, no somos nadie. Yo estoy sujeto a esta misma palabra que Dios nos ha traído. Esta misma enseñanza me la tengo que aplicar a mí mismo. Yo no estoy criticando a nadie porque me criticaría a mí mismo. Por eso es que yo al final de cada enseñanza los invito a orar. Y me dijeron, Marcos, por favor, que la oración sea más lenta para repetirla. Porque hay muchos que necesitan aprender a orar eficazmente. Entonces, vamos a obedecer el Evangelio hoy. Porque la Escritura dice en Romanos capítulo 10, versículo 8, más cerca de ti está la palabra, cerca de ti está esa palabra, en tu boca y en tu corazón está la palabra de fe que predicamos, amado. Romanos capítulo 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Ahora, la gente a veces nos puede decir, bueno, esa es una confesión de fe de una denominación cristiana, pero este es el primer paso bíblico, o sea, yo no lo escribí, Romanos capítulo 10 lo dice, 1 Corintios lo dice, y vemos que inclusive a través de todo este desarrollo de esta enseñanza, en Pedro también lo dice, tenemos que confesar, tenemos que creer. Vaya a la enseñanza, a la primera parte, a la segunda parte de lo que yo le traje por una hora, el poder del Evangelio, y usted decidirá por sí mismo si simplemente es un concepto religioso. Dios le levantó de los muertos y será salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que él creyere no será avergonzado. Así como nosotros no le pedimos a Dios que profetizara por más de 1000 años
su venida. Así como nosotros le pedimos a Dios que no muriera ni fuese crucificado por nosotros, ni así como tampoco nosotros le pedimos a Dios que no se revelara a nosotros como el día de hoy nos lo está enseñando, así también nosotros como niños, a veces en nuestra ignorancia, lo que tenemos que es creer lo que la palabra de Dios nos dice para ser salvos. Y el Espíritu Santo al resto de nuestras vidas. Él nos va a dar crecimiento, Él nos va a dar la fortaleza, Él nos va a contristar de pecado, Él es el que nos va a guiar a la oración, Él nos va a hacer entender su palabra, Él nos va a llevar al lugar correcto, Él nos va a llevar a conectarnos en un canal que le enseñe una sana doctrina como el día de hoy, y así sucesivamente. Él es el que nos va a corregir, Él es el que nos va a confirmar en el corazón si es mentira o si es verdad. Demos la oportunidad que lo haga, pero tenemos que obedecer lo que dice Romanos capítulo 10. De lo contrario, entonces no estamos siendo obedientes y el orgullo se ha empoderado de nuestro corazón. Así, con estas palabras y con amor, y disculpe si en algo le he ofendido en este día, oremos. Y si ha hecho la oración anteriormente, hagámosla ahora con un conocimiento más profundo, más real, más consciente de que Dios no está jugando. Dios nos está hablando a nosotros a través de cientos de miles de años atrás para traernos hoy de que Él va a venir y que tenemos la oportunidad, mientras que vivamos en este cuerpo físico, de prepararnos. Así que en estos últimos minutos, amantísimo Padre Celestial, dígala conmigo, amantísimo Padre Celestial, lento como me lo recomendaron, te pido en este día, Señor, que me perdones todos mis pecados, que me perdones todas mis incredulidades, que me perdones toda mi impotencia de creer, de desechar, de no aceptar, de refutar, de cuestionar tu palabra, Señor. Perdona por anteponer mis problemas ante ti, pero tu palabra me dice que primero te tengo que poner a ti para que tú resuelvas mis problemas. Hoy, Señor, lo primero que yo quiero hacer conforme a tu palabra, yo te acepto como mi Señor y único Salvador. Yo acepto que tú viniste a esta tierra, Señor. Yo acepto que tú fuiste crucificado. Yo acepto que tú derramaste tu santa sangre para el perdón de mis pecados. Yo acepto, Señor, que tú moriste por mí en esa cruz del Calvario. Y yo acepto también que tú resucitaste al tercer día. Yo lo acepto, lo creo, lo confieso delante de los ángeles y delante de los demonios, que tú eres, a partir de hoy, eres mi Rey, mi Señor, mi Salvador, mi Libertador, mi Dios, y que tú vas a venir por mí en esa nube de gloria con los ángeles de tu poder y me vas a llevar a casa, a tu reino, en el nombre de Jesús. Gracias por tu perdón, gracias por tu amor, gracias por tu salvación y gracias por lo que tú has venido haciendo para yo hoy poder entenderte. Te doy las gracias, Señor, en el nombre de Jesús, y yo hoy te presento a toda mi familia para que también te reciban, y cuando salgamos de esta tierra, toda mi familia completa también sigamos viviendo, como dice tu palabra, y disfrutando en tu reino. En el nombre de Jesús te damos las gracias, te damos la gloria, te damos la honra y la alabanza a ti, Jesús. Amén y amén y amén. Dios me los bendiga, me bendiga abundantemente. Dios me los prospere abundantemente y Dios me los llene de paz, de alegría. Shalom, shalom a todos ustedes en este precioso día. Abrazos fraternales de parte mía y de mi familia. Bendiciones a todos.